Micromúa es una apuesta de apropiación social del conocimiento sobre temas relacionados con la microbiología. Esta apuesta es liderada por el Museo Universitario y la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, quienes se unieron a la estrategia Enseño porque quiero, impulsada por UD@ Educación Virtual, para ofrecer así el ciclo 2020 Delicias Microscópicas. Este ciclo está conformado por 3 encuentros virtuales, el primero de los cuales fue sobre los microorganismos en la digestión y se realizó el 16 de julio. El segundo encuentro, acerca de la leche materna, un alimento microbiano, se realizó el jueves 20 de agosto. Hoy nos encontramos en el tercer encuentro Micromúa titulado Alimentos microbianos. Nuestros ponentes de hoy son Luisa María Múnera Porras, docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia; Francia Elena Valencia García, docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, investigadora del grupo Biotransformación en línea Microbiología Industrial y Alimentaria. También nos acompaña María Isabel Cañola García, educadora del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Las saludamos a ellas, les damos a todos la bienvenida y las gracias por la participación en este espacio y le damos la palabra a las ponentes. Bienvenidas. Hoy nos encontramos en el tercer ciclo de Micromúa, que lo titulamos Alimentos Microbianos. Y bueno, para este tenemos una invitada muy especial que es la profesora Francia, que ella es experta pues en el tema. Como lo hicimos en los anteriores eventos, vamos a hacer una corta presentación sobre la línea de alimentos que coordina la profe. Entonces creo que le doy la palabra a María. ¿Querés decir algo? Continuemos con la profesora entonces. Le damos la palabra para iniciar entonces. Para que nos cuente sobre... Buenos días. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, María Isabel, a la profesora Luisa por la invitación, y esperamos pues poder resolver todas las inquietudes que tengan las personas relacionadas con esta temática. Esperemos que este tiempo sea provechoso. Quería contarles sobre el grupo de investigación. El grupo de investigación donde yo trabajo se llama Biotransformación. Este grupo de investigación más o menos se fundó desde el año 2006, y pues lo que el grupo busca es utilizar la biotecnología como una herramienta para el desarrollo de nuevos procesos y productos, ¿cierto? Y así, de esta manera, lo que buscamos es que podamos dar respuesta al sector industrial mediante la realización de proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación a partir del aprovechamiento de residuos y subproductos de la agroindustria. Básicamente, en el grupo de investigación se tienen diferentes objetivos. Entre ellos es elaborar y ejecutar y promover proyectos de investigación, ya sea con la empresa privada o con otros grupos de investigación o con centros de investigación tecnológico también, pero todos que sean proyectos encaminados a la biotecnología, al aprovechamiento biotecnológico. Desarrollamos también tecnologías limpias con alto valor agregado, ¿cierto? Utilizando materiales de descarte o de desechos agroindustriales para tener o para minimizar el impacto ambiental que estos generan. También participamos, y es uno de los fuertes que tenemos, es en la formación de investigadores con alto rigor científico en temas de microbiología industrial, ambiental y el bioanálisis. También tenemos estudiantes de pregrado y de posgrado de diferentes programas de la Universidad de Antioquia, y también realizamos actividades de extensión, como capacitaciones en empresas y a entidades pues sobre todo en el área de microbiología industrial y ambiental y en el bioanálisis.
se han dictado capacitaciones a diferentes empresas o se han generado trabajos con empresas enfocadas a la solución de problemas específicos. Con relación a las líneas de investigación, el grupo básicamente cuenta con 3 líneas de investigación. Una es la bioprospección y mejoramiento de cepas. Tenemos otra línea de investigación que es la microbiología industrial y alimentaria y también bioprocesos y escalado. La línea en la que yo me he desarrollado ha sido la línea de microbiología industrial y alimentaria, pero les voy a hablar un poco de lo que hemos hecho pues, en el grupo en cada una de las líneas, los diferentes profesores. Una de las, digamos, fortalezas que tiene nuestro grupo de investigación es que contamos con 8 investigadores, profesores de la Universidad de Antioquia. Es un grupo multidisciplinario porque son ingenieros químicos, ingenieros biotecnológicos, contamos con microbiólogos, hay bacteriólogos, entonces esto hace que el equipo sea multidisciplinario y pues tenemos cada uno tiene fortalezas diferentes en el área de aplicación de la biotecnología. También el grupo de investigación ha tenido diferentes convenios de cooperación nacional con diferentes grupos y empresas como la Nacional de Chocolate, la Universidad del Bosque, el Parque Explora, con Levapan también, y con diferentes, incluso también con diferentes grupos de investigación de la misma Universidad de Antioquia, como el grupo CIPCOB, el BioAli, Bioprocesos, el grupo de biotecnología. Y como ustedes ven, con otras empresas, pues también, Color Cacao, Progal, la Universidad Nacional, en fin. También hemos tenido cooperación internacional con diferentes universidades y centros de investigación en otros países, ¿cierto? Como es la Universidad Autónoma de México, como es la Red BAD, Red de Bacterias Acidolácticas, que es una red española. Tenemos convenios con la Universidad de Sao Paulo y de Surrey, y la Universidad Tecnológica Nacional también. También tenemos convenios con el CITED, que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología y Desarrollo en España. Entonces, pues con ellos hemos tenido la oportunidad de jalonar diferentes proyectos de investigación de los cuales pues se han tenido ciertos resultados de interés. En cuanto a la línea de investigación de bioprospección y mejoramiento de cepas, pues se han hecho trabajos con PHSAS, ¿cierto? Donde se han recuperado o identificado diferentes microorganismos que producen esta sustancia, polihidroxialcanoatos, que son unos polímeros que tienen diferentes usos a nivel médico o a nivel industrial, ¿cierto? Entonces, algunos compañeros lo que han hecho es aislar esos microorganismos, hacer la bioprospección, seleccionar las cepas que mejor rendimiento tienen en la producción de estos compuestos. Fuera de eso, después de hacer el aislamiento de estos microorganismos, se hace la bioaumentación empleando diferentes materiales agrícolas, ¿cierto?, de descarte, como les hablaba ahora, para evaluar en cuál de ellos este microorganismo presenta un mejor desempeño para la producción de estos compuestos. Esto, obviamente, se hace paralelo a la identificación y la caracterización de esos compuestos y también la caracterización de los microorganismos para seleccionar las mejores cepas. Tenemos también la línea de investigación de bioprocesos y escalados, donde se ha trabajado con sistemas de producción de microalgas para la aplicación en piscicultura en el Golfo de Urabá. Esto ha estado a cargo del profesor Alejandro Acosta.
donde han obtenido muy buenos resultados en la alimentación. Creo que desarrollaron un trabajo con la gobernación de Antioquia, pues para favorecer en esta región los productores o los que tienen los cultivos de peces, ¿cierto? Tenemos también otros programas, con base en esa primera investigación se desarrollaron otros programas, ¿cierto? Realizando la formulación y la implementación del ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá, ¿cierto? Y estos convenios se han realizado con el grupo de investigación de microbiología veterinaria también de la Universidad de Antioquia. Aquí vemos algunas fotos de los trabajos que se han realizado con personas de la región, donde están los profesores y los estudiantes que han sido vinculados a la producción de las microalgas para la alimentación de peces. Trabajo generado en el año 2014. Tenemos también en la línea de investigación de microbiología industrial y alimentaria, que es la línea donde yo he estado trabajando. Hemos desarrollado diferentes trabajos con la comunidad. Nosotros empezamos aislando microorganismos de productos autóctonos y empezamos trabajando con los sueros costeños en el Bajo Cauca antioqueño, donde logramos trabajar con varios productores de suero, donde nos desplazamos hasta la región, estuvimos con ellos tomando muestras de sus productos, conociendo la forma como elaboran. Posteriormente identificamos los microorganismos, los caracterizamos y seleccionamos las mejores cepas que nuevamente volvimos a aplicar con los productores en la elaboración del producto, teniendo productos con características muy similares a esas fermentaciones naturales que ellos realizan. Actualmente estamos realizando un trabajo similar con productores de masato en Boyacá, productores de champús en Nariño y productores de almidón agrio en el Cauca. Con ellos estamos aislando también esos microorganismos y tratando de caracterizarlos para poder seleccionar aquellos que realmente afectan los procesos y aquellos que tienen características probióticas para poder exaltar los valores que tiene el consumir ese tipo de productos en Colombia, ¿cierto? Dentro del grupo, y existen otros muchos trabajos dentro del grupo, tenemos una compañera que está trabajando con la pulpa del café, otros están trabajando con los cultivos del cacao, mejorando como las características de aroma y sabor. Entre las fortalezas que tenemos en el grupo, pues son los procesos de escaldado, ya que tenemos equipos con unas capacidades hasta de 500 litros en la producción, en la bioaumentación. Tenemos procesos de separación y purificación también hacemos en el grupo. Hacemos modelos para el aprovechamiento de esos residuos para la generación de productos con mayor valor agregado. Hay profesores que han trabajado también en el mejoramiento de cepas y también se ha trabajado con ingeniería metabólica y producción de probióticos y prebióticos. Los datos del contacto, la coordinadora del grupo es la profesora Luisa Fernanda Rojas. Con ella, si alguno está interesado en contactar, pueden escribirle a este correo y fernanda.rojas@uda.edu.co. Si alguno está interesado en contactarnos o tener contacto con alguno de los profesores o si está interesado en alguna de las temáticas, pues con todo gusto la profesora puede responder, escribirle y ella con todo gusto les va a responder el correo. Muchísimas gracias. Súper, profe, muchas gracias. Será como el abrebocas para el programa, igual que las sesiones pasadas. Entonces vamos a proyectar los videos que hemos hecho desde el programa de Micromúa con algunos datos curiosos, y en relación a esos datos curiosos vamos a ir ahondando en la discusión la profe y yo, con ayuda de María también, que nos va a ser nuestra moderadora el día de hoy, nos va a ir nutriendo con las preguntas del público
Y bueno, también preguntas que nos puedan hacer, que tal vez por el ejercicio o el día a día de la profe y yo tengamos o utilicemos un lenguaje muy científico y entonces María nos ayuda con eso, como no, venga, explíquenos qué significa una cosa, la otra, ¿cierto? Entonces, Claro igual que sí. lo hemos hecho, sí, María, gracias. Igual Bueno, que lo hemos hecho las veces pasadas, entonces vamos a empezar a proyectar los videos y con esos datos curiosos vamos a empezar la discusión sobre los alimentos microbianos. Vamos a hablar mucho hoy de qué es una fermentación y por qué entonces, qué papel cumplen los microorganismos con esos alimentos fermentados. bueno, antes de empezar, ya tendría yo como una primera pregunta, y era que la profe nos estaba contando que en el grupo de investigación aislaban los microorganismos para obtener un mejor rendimiento de eso. ¿Qué implica ese proceso de aislamiento, profe? El proceso de aislamiento, o sea, básicamente en lo que trabajamos nosotros con alimentos, es, primero, definimos a qué le queremos apuntar, ¿cierto? En nuestro caso, nosotros queremos aislar bacterias que tengan características probióticas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuáles alimentos pudieran tener ese tipo de microorganismos. Y decidimos trabajar, por ejemplo, en este caso, con el suero costeño, que es un producto, o sea, la idea es aislar microorganismos nativos, o sea, no microorganismos que utilizan, que los venden en la industria para realizar productos, no. Queríamos aislar microorganismos nativos que se produjeran por la elaboración de alimentos de forma natural, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de ello es el suero costeño, donde las personas toman la leche y esta leche la dejan expuesta, ¿cierto? La dejan durante varios días y allí van a crecer una serie de microorganismos que vienen del ambiente, que vienen del proceso de ordeño, que vienen de los mismos recipientes que ellos usan para hacer el proceso. Entonces nosotros simplemente tomamos unas muestras y dependiendo del microorganismo que se desea aislar, se utilizan unos agares, que es como donde le damos el nutriente a esos microorganismos, lo que él específicamente necesita para su crecimiento. Entonces, esas muestras son puestas en esos agares para que ellos puedan crecer y desarrollarse lo que yo necesito, ¿cierto? A esos agares se le adicionan algunas sustancias que no dejan crecer los microorganismos que no son de interés para mí, o bacterias que de pronto pueden ser patógenas que están presentes allí, bacterias dañinas que no me interesan. Entonces, ya al hacer esa selección, después de tener esos microorganismos, empezamos a identificarlos y a caracterizarlos, ¿cierto? Para evaluar si sí son los microorganismos que me interesan, si tienen las propiedades que yo busco, y de esa manera se van seleccionando los de interés para poder utilizarlos en la elaboración de otros productos. Es como básico que se hace. Muchísimas gracias. Podemos empezar explicando cuál es la diferencia entre un probiótico y un prebiótico. Un probiótico, los probióticos son microorganismos que se han llamado así porque se habla en pro de la vida, ¿cierto? Porque son microorganismos que les han encontrado que aportan beneficios a la salud, ¿cierto? Y con estos aportes que ellos hacen, pueden prevenir la aparición de algunas enfermedades. Entonces, muchos de estos microorganismos lo que hacen es que ellos pueden producir, ¿cierto? Inicialmente producen ácidos orgánicos a partir de los azúcares que ellos obtienen de los alimentos, ácidos como el ácido láctico, el ácido acético, el propiónico, el butírico. A estos ácidos orgánicos tienen unos efectos específicos sobre la microbiota intestinal. Lo primero que estos ácidos hacen, por ejemplo, es bajar el pH en el intestino, y el bajar el pH ya
trae un efecto benéfico como es mejorar la absorción de iones como por ejemplo el calcio y el hierro, ¿cierto? Que los necesitamos para conservar buena salud en los huesos, por ejemplo, ¿sí? Y también estos ácidos, como por ejemplo el ácido propiónico, se absorbe en la sangre y puede tener efectos para el control de los lípidos sanguíneos, digamos, puede bajar la concentración de algunos lípidos, ¿cierto? Entonces, también algunos microorganismos de estos pueden producir sustancias que tienen efectos específicos sobre la presión sanguínea, otros, por ejemplo, producen polímeros, ¿cierto?, que le aumentan o dan características específicas a los productos donde ellos crecen, ¿cierto? Como viscosidad, como textura. Entonces, digamos, eso es lo que tienen estos microorganismos. Ahora bien, los prebióticos son, por el contrario, sustancias, digamos, que favorecen el crecimiento de esos microorganismos probióticos, mejoran el crecimiento de ellos, pero que no inhiben el crecimiento de microorganismos que no son de interés. Por ejemplo, bacterias que pueden llegar a ser patógenas para nosotros, esas sustancias no favorecen el crecimiento de ellos. Dentro de los prebióticos tenemos algunos polímeros como son la inulina, como son los fructoligosacáridos, por ejemplo, que son sustancias que favorecen cepas específicas prebióticas como son los lactobacilos, como son los bifidobacterium. Entonces, cuando se emplean los dos juntos, pues obviamente hay una simbiosis que va a tener efectos benéficos para la salud de estos consumidores que les gusta, digamos, consumir este tipo de productos. Listo, profe, muchas gracias. Por ahí Listo. había una pregunta que si estos microorganismos podían quedarse como microbiota en el intestino. Claro que sí, por ejemplo los lactobacilos, ¿cierto? Que pueden estar allí presentes. Bueno, creo que podemos comenzar entonces con el video, Mariam. Igual que la vez pasada, lo vamos a dejar correr todo completo para que los asistentes lean los 5 datos curiosos que preparamos y nos vamos a devolver y vamos a analizar dato por dato, a hacer una discusión, la profe y yo, con cada uno de los datos curiosos. Los vinos dependen de las levaduras, microorganismos que ya se encuentran en las uvas o pueden ser añadidos, y están encargados de transformar el azúcar produciendo alcohol. El color del vino depende de la variedad de la uva. Muy bien. Primero, ¿qué son las levaduras? Y vamos a hablar también un poco de la fermentación y la historia de la fermentación.
Entonces, la fermentación es un proceso netamente biológico. En estos días me hicieron una pregunta como, ¿no puede haber fermentación de otro tipo? ¿Cierto, profe? Lo discutimos entre usted y yo. ¿No puede haber fermentación de otro tipo? No. La fermentación es netamente un proceso biológico, es un proceso en el cual los microorganismos transforman un compuesto orgánico, en este caso el azúcar de la uva, ¿cierto? Lo transforman en ausencia de oxígeno. Hay bacterias que pueden vivir en ausencia de oxígeno y finalmente producen entonces o tienen un producto fermentado, ¿sí? La fermentación es un proceso que data pues desde muchos años. Cuando se descubrió no se sabía que era realmente por los microorganismos y solamente, bueno, se llama fermentación porque viene la palabra ferver, que es hervir, porque cuando uno ve un producto fermentado, a todos nos ha pasado que el jugo de piña o el jugo de mora se nos quedó por fuera o se nos quedó en el bolso si lo llevamos para el trabajo, para el colegio, en fin. Y cuando uno lo destapa, se ve como un líquido burbujeante y en ese caso vemos el líquido burbujeante y es porque en ese proceso los microorganismos producen CO2 y el CO2 es burbujeante, ¿cierto? Entonces, venía esa palabra ferver, que es hervir, y bueno, porque se veía como cuando un líquido está hirviendo, que es burbujeante. Es esa como la historia de la palabra. Además, bueno, ya muchas poblaciones como los sajones, los vikingos, hacían alimentos fermentados o líquidos fermentados como la hidromiel, y bueno, se han encontrado vasijas hasta de 7.000 años atrás con productos fermentados. Profe, ¿las levaduras que usamos para hacer estos vinos son las mismas que utilizamos para hacer el pan? ¿Son las mismas que utilizamos para hacer cerveza? Las levaduras que se utilizan para hacer el vino y la cerveza, pues, anteriormente se tenía solamente unos géneros, que era el género Saccharomyces, y de hecho todavía se conservan, pero las especies es lo que se ha venido como identificando, ¿cierto? Hay especies más que tienen diferenciaciones para vinos y sobre todo que dependiendo del sustrato, de donde ellas se aíslen, son microorganismos que se han ido adaptando a esas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, las levaduras que se aíslan de los vinos, si bien pueden ser cepas de Saccharomyces, son cepas que tienen una alta resistencia a las concentraciones de alcohol que allí se generan, ¿cierto? Ellas pueden resistir concentraciones de alcohol hasta 15%, ¿cierto? Que probablemente las cepas que se aíslan de procesos de panificación no tengan esa misma resistencia. Muy probablemente aquellas que están en los procesos de panificación tengan resistencia a otras condiciones como por ejemplo concentraciones salinas, como por ejemplo resistencia a los procesos de cizalla, que es la agitación. Entonces, puede que sean las mismas especies, puede que sean géneros iguales, pero las especies sí pueden variar y fuera de eso la adaptación de algunas de ellas a los diferentes sustratos va a ser diferentes, ¿sí? Con relación a lo que estaba preguntando ahorita Clara, de que si las cepas, las microbiotas o los microorganismos probióticos que se consume uno se pueden llegar a volver flora residente, pudieran llegar a ser flora residente, pero también es bueno recordar que en la materia fecal existen millones de microorganismos, ¿cierto? Y hay una competencia muy grande para que ellos puedan permanecer. Entonces, cuando nosotros consumimos yogures que tienen estos microorganismos probióticos, ellos llegan en un número muy alto, porque eso es lo que se pide cuando ellos están presentes, que lleguen en concentraciones muy altas, para que ellos puedan competir con todos esos microorganismos que hay en la materia fecal. Pero sí,
muchas veces puede ser mayor el número de los otros microorganismos y ellos no pueden persistir. Recuerden también que generalmente nosotros tenemos al menos una evacuación diaria y estas evacuaciones van haciendo también que estos microorganismos salgan del cuerpo. Por eso es que no es suficiente con consumir una vez yogur probiótico y listo, ya con eso me restituyo la microbiota intestinal. No, la idea es que tengamos un consumo regular de estos productos para que de esa manera ellos puedan aumentar en número y de esa manera estos microorganismos puedan volverse una microbiota residente en el intestino, ¿cierto? Es como la idea. Listo, profe, por aquí nos hacen una pregunta y es que ¿por qué hay unas levaduras que son más resistentes en unas temperaturas que en otras? Hay unas levaduras que tienen más resistencia a las temperaturas. Precisamente lo que estábamos hablando ahora. Las levaduras adquieren diferentes adaptaciones al ambiente, ¿cierto? Hay algunas que son más resistentes y otras menos resistentes, ¿cierto? Eso depende del ambiente donde esa microbiología, donde esa levadura, perdón, se ha desarrollado, digámoslo así, ¿cierto? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el trabajo que nosotros hicimos con el suero costeño. Nosotros pudimos aislar microorganismos que se conocen, crecen mejor a temperaturas bajas. Por ejemplo, 25 grados centígrados, pero con este trabajo pudimos aislar cepas, las mismas cepas, ¿cierto? Los mismos microorganismos, pero presentaban una adaptación a temperaturas un poco más altas. Entonces, esas son las cosas novedosas que podemos encontrar con aislando microorganismos de productos específicos, ¿cierto? Puede que esos microorganismos sean las mismas cepas, pero tienen unas adaptaciones que por los medios donde ellas se encuentran han ido adquiriendo. Están preguntando por aquí, están preguntando, Vanessa, está preguntando que por qué las personas que trabajan en panadería y manipulan levaduras tienden a tener infecciones urinarias. La levadura es dañina si se tiene contacto con ellas. Realmente las levaduras, la especie de levaduras que trabajamos en alimentos, ellas no son dañinas, ¿cierto? Hay muchos microorganismos que no son patógenos, muchos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente las levaduras que están asociadas a infecciones urinarias, generalmente es la especie Candida albicans, que se relaciona mucho con, por ejemplo, las pañalitis en los niños, las infecciones urinarias. No son las mismas levaduras. ¿Qué puede estar pasando más bien? No necesariamente las personas que manipulan la levadura se van a enfermar con infecciones urinarias. Eso puede ser una coincidencia, digámoslo así. Pero lo que puede estar pasando más bien con esas personas que están presentando infecciones urinarias frecuentes con levaduras, que no es muy común, es probable que esas personas estén teniendo otras enfermedades de base, como por ejemplo la diabetes, ¿cierto? Esa diabetes puede favorecer las infecciones urinarias por levaduras, pero vuelvo e insisto, no son Saccharomyces cerevisiae con toda seguridad. Las Saccharomyces cerevisiae o las bacterias acidolácticas son microorganismos que se presumen como seguros y son microorganismos que tienen historia de uso por generaciones, como le estaba contando ahorita la profesora Luisa. Los productos fermentados son productos que no son nuevos ahora, que son de años antes de Cristo, que se producían desde que el hombre era nómada, ¿cierto? Entonces, estos microorganismos tienen esa denominación, que son seguros. Entonces, muy probablemente no sea la especie la que está produciendo esas infecciones que nos está mencionando. Muy bien, profe, sí. Entonces, como lo decían, la cepa que utilizamos no representa, pues no representa patogenicidad ni es patógena
En el caso de Saccharomyces cerevisiae, que es la que usamos para fermentar o fermentación en vinos, cervezas y en panadería. En panadería lo que llaman, bueno, acá había una pregunta como fermento, sí, o levar, sí. Es realmente que la levadura hace una fermentación, o sea, fermenta la harina, por eso los panaderos dejan la harina un rato ahí reposando, es para que le den tiempo a la levadura de hacer esa fermentación. Y ya cuando el pan es una fermentación también alcohólica, solamente cuando el pan ingresa al horneado, el alcohol se evapora por el calor del proceso, ¿cierto? Entonces, por eso es que el pan no va a emborrachar, a diferencia del vino y la cerveza. Preguntaban, bueno, hablemos un poquito del color del vino, ¿cierto? Porque tenemos vinos blancos, porque tenemos, ¿sí? ¿No me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos bien. Sí, bueno. Porque tenemos vinos blancos o porque tenemos vinos tintos o vinos ahora muy de moda rosados y bueno, va muy de la mano es con unos compuestos que están en la cáscara de la uva. Bueno, uno, la cepa, ¿cierto? La cepa de la uva que utilizamos. Hay uvas que llamamos pues tintas o que son de color morado, pero también hay uvas de color verde, ¿cierto? Entonces también es el tipo de uva que utilicemos. Y adicional es el tiempo en que se deja en la extracción, en extraer el jugo de, pues, o lo que llamamos, sí, ese mosto de la uva y el contacto que lo dejemos con la cáscara. En la cáscara de la uva hay unos compuestos que se llaman polifenoles, son los encargados de darle no solamente el color, la astringencia, el sabor añejo a esos vinos. Entonces también es el contacto, el tiempo de contacto que dejemos esa pulpa de fruta con la cáscara que está allí. Los polifenoles, profe, también han tenido como una actividad, o se ha demostrado más bien su característica bioactiva. ¿Por qué, profe? Podemos hablar un poquito de eso. Por eso es que dicen que uno tomar una copita de vino al día puede ser saludable. ¿Qué tienen esos polifenoles? Están acá. Profe, ¿nos escuchan? Hola. Ya. Se le fue un poquito el audio. Luisa. Sí, nos está oyendo muy bien. Cuéntanos, profe. Creo que es su internet. ¿Me están escuchando? Un poco entrecortado. Vamos a responder primero. Se está oyendo muy entrecortado. ¿Será que podemos responder dos preguntas que nos están relacionadas con el tema anterior para que cerremos este? Están preguntando qué tipos de alimentos inhiben el crecimiento de los probióticos. Sí. Pues no es tanto que lo inhiban, o sea, yo hablaría, si hablamos de inhibición, no tanto serían los alimentos los que inhiben los probióticos en el intestino, sino más bien, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, ¿cierto? El alcohol puede ser un sustrato que inhiba el crecimiento de ese, no solo de los probióticos, sino de los muchos microorganismos que tenemos en la materia fecal, ¿cierto? En el intestino grueso. Eso sería algo. También se habla de que las aguas tratadas, ¿cierto? Que el agua, ustedes saben que el agua tratada le adicionan cloro. El cloro puede ser un inhibidor también del crecimiento, pues el cloro lo utilizamos como un antimicrobiano para prevenir la infección. Entonces también el consumo de demasiado agua con altos contenidos de cloro podría causar una inhibición de estos microorganismos o podría hacer que ellos tengan que competir más por otros microorganismos que pueden adaptarse mejor a esas condiciones, ¿cierto? Entonces, más bien, te hablaría de que hay alimentos que si no, por ejemplo, cuando la dieta está muy basada en el consumo de proteínas, puede que no se inhiban los probióticos, pero
favorecen el crecimiento de otros microorganismos, como por ejemplo el E. coli, la salmonela, que son microorganismos que son realmente patógenos, porque estos microorganismos son muy proteolíticos, es decir, les encantan las proteínas. Mientras que si nosotros tenemos un buen consumo de fibra, de alimentos que tengan altas cantidades de fibra, las fibras, de hecho, las sustancias prebióticas, muchas de ellas están catalogadas como fibras. Las fibras hace referencia a alimentos que no son degradados en el intestino delgado porque no tenemos las enzimas cómo romper los enlaces que tienen estos alimentos. Entonces estos alimentos pasan inalterados al colon, ¿cierto? Y allí los microorganismos que están presentes sí tienen la capacidad de degradarlos. Y entre los microorganismos que tienen esa capacidad para degradar esas fibras se encuentran los microorganismos probióticos. Y entonces estas fibras, de cierta manera, pueden favorecer que ellos sean más competitivos en ese tracto digestivo. ¿Listo? Están preguntando por aquí también que si todas las levaduras tienen alcohol. No, las levaduras no es que tengan alcohol. Las levaduras lo que hacen es aprovechar los carbohidratos que están presentes en los diferentes sustratos, ya sean, por ejemplo, en la cerveza, lo que utilizamos es la cebada, que tiene almidones, ¿cierto? Que tiene esos sustratos y las levaduras son capaces de degradarlos, lo convierten en azúcares y los azúcares los transforman en alcohol gracias al metabolismo que ellas tienen, ¿cierto? Pero no es que las levaduras tengan alcohol. La gran mayoría de levaduras degradan los sustratos con producción de alcohol, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Muy bien, profe, gracias. Vamos a ir como acelerando, hay muchas preguntas, pero vamos a ir como acelerando para que nos dé tiempo de abordar los otros datos curiosos. Acá para completar un poco el color de los vinos, las cáscaras tienen antocianos, que son unos pigmentos, eso es lo que también le da el color al vino, estos pigmentos que tienen las cáscaras. Y bueno, y las cáscaras, como ya lo dije, también a veces la semilla del vino, pues de la uva, perdón, tiene entonces estos polifenoles. Estos polifenoles, como lo decía antes, pues son sustancias bioactivas y son sustancias que son algunos fotoprotectores y los otros también son antioxidantes, como lo mencionaba gran parte del público en el chat. Estos antioxidantes es porque nosotros tenemos normalmente muchas de las reacciones que se dan en nuestro cuerpo generan unos radicales, ¿cierto? En las sustancias, en las moléculas, se generan unos radicales libres y esos radicales libres pues son los encargados, lo voy a decir de manera muy coloquial, de oxidarnos y es por eso que envejecemos, ¿cierto? Entonces esos radicales libres todo el tiempo están necesitando de otros electrones, de otros compuestos, y por eso es que vamos envejeciendo. Lo estoy hablando de una manera muy coloquial para que lo podamos entender. Entonces, tener estos antioxidantes va a eliminar un poco esos radicales libres, y por eso es que se asocia una copita de vino con tener entonces algo de juventud, por así decirlo. Entonces, es esa como la respuesta. Profe, como la siguiente dato curioso le propongo, también hablamos un poco de los vinos, entonces si hay alguna pregunta en relación a esto, lo podemos entonces abordar en el segundo dato curioso, ¿le parece? Muy bien. Eso, María, podemos entonces continuar. Tenemos el segundo dato. ¿Sabías que a partir del vino se puede producir vinagre? Un grupo de bacterias no tan deseables por los enólogos, expertos en vino, pueden convertir el jugo de uva en vinagre cuando crecen en presencia de oxígeno, porque en lugar de producirse alcohol, se produce ácido acético.
Bueno, estoy segura que casi nadie sabía que a partir del vino se produce el vinagre en gran parte del mundo. Profe, ¿se da ahí qué tipo de fermentación? Podemos hablar de los tipos de fermentación un poco, porque no es solamente fermentación alcohólica. Ah, bueno, yo siempre le digo a los estudiantes, acá los microorganismos no van a decir, ay, qué rico, le vamos a ayudar a la profesora Francia o a la profesora Luisa a fermentar tal alimento. No, ellos lo hacen de manera natural porque necesitan literalmente alimentarse, ¿cierto? Su forma de conseguir energía y conseguir carbono para sus macromoléculas, ¿cierto? Para su cuerpo como tal. Entonces, no es que, ay, qué rico, le vamos a ayudar a la profe a fermentar. No, 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 lo hacen de manera natural, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de los tipos de fermentación acá, que en este proceso hay dos tipos de fermentación, inicialmente una alcohólica que ya hemos hablado, es decir, hablamos de una fermentación alcohólica porque el producto es alcohol, ¿cierto? O sea, el metabolismo del microorganismo a la final produce etanol, pero hay otro tipo de fermentaciones donde el producto es otra cosa. Bueno, cuando tú iniciaste, los procesos fermentativos son aquellos procesos que involucran microorganismos. Y yo diría, no solo los microorganismos, sino las enzimas que estos microorganismos producen, ¿cierto? Entonces, los microorganismos son como las personas. Todos son diferentes. Unos son más buena gente, otros más mala gente. Bueno, de todo hay, ¿cierto? Entonces, ellos también tienen diferencias, unos les encantan los azúcares, a otros les encantan las proteínas, a otros les encantan. ¿Y por qué les gustan? Porque dentro de sus estructuras tienen los mecanismos que les permiten degradarlos, ¿cierto? Al igual que nosotros, mire que hay personas que dicen, ay, no, es que a mí yo no puedo tomar leche porque me cae pesadita. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no tienen las enzimas para degradar esos compuestos, ¿cierto? Entonces ella sabe que no puede consumir eso y selecciona otros alimentos que le van a ser benéficos para ella. Lo mismo ocurre con los microorganismos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, existen microorganismos que tienen su sistema metabólico direccionado para que cuando degradan los azúcares produzcan alcohol, ¿cierto? Existen otros que cuando degradan los azúcares producen otros ácidos orgánicos diferentes, como el ácido láctico, que es lo que ocurre con muchas bacterias ácido lácticas, por eso se llaman así, porque el mayor producto final de la degradación de azúcares, ellas lo transforman en ácido láctico. Pero también hay otros microorganismos que son heterofermentativos, es decir, que además del ácido láctico pueden producir otros ácidos, como el propiónico, como el butírico, ¿cierto? Como hidrógeno también. Y también existen otros microorganismos que toman, digamos, no los azúcares, sino el alcohol, y el alcohol como fuente de energía lo transforman en ácido acético como producto de desecho para ellas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, existen diferentes tipos de fermentación, que son la fermentación alcohólica, la fermentación propiónica, por ejemplo, la fermentación acética, la fermentación láctica, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los microorganismos y de sus metabolismo, digámoslo así, se dan los diferentes tipos de fermentación que se utilizan, ¿cierto? Entonces ya sabemos que para los vinos la fermentación que más predomina es la fermentación alcohólica. Para producir el vinagre se da sobre todo es la fermentación acética. Para producir los yogures, los quesos se da sobre todo una fermentación láctica. Pero hay productos como por ejemplo los productos que son de fermentación artesanal y de pronto muchos de esos que no conocemos aquí en Colombia, que utilizan fermentaciones mixtas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la fermentación del café, la fermentación del café, la fermentación del cacao, son fermentaciones mixtas. ¿Por qué? Porque son fermentaciones naturales
en la cual pueden estar involucrados todos estos microorganismos. Entonces, generalmente en ese tipo de productos se da primero una fermentación alcohólica, después se da una fermentación láctica y por último se da una fermentación acética. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? No, son fermentaciones que son sucesiones que se dan de microorganismos que aprovechan lo que les van dejando los otros microorganismos como alimento, ¿cierto? Y cada una de las fermentaciones produce sustancias diferentes que le aportan a esos alimentos características específicas, ¿cierto? De sabor, de color, de aroma, ¿cierto? Dependiendo de los microorganismos que predominen. ¿Listo? Súper, profe. Ahora estabas mencionando que estos microorganismos estaban presentes entonces en las levaduras, pero sabemos también que algunos de estos microorganismos se pueden comprar y añadirse para realizar ese proceso de fermentación. ¿Esto es cierto? Sí, generalmente la fermentación, ya ustedes lo ven, viene de tiempos atrás, ¿cierto? Y resulta que dependiendo de las buenas prácticas que tuvieran las personas que elaboraban estos productos, pues a veces las fermentaciones eran buenas y a veces no eran tan buenas. Entonces, de allí creció una industria que se llama la industria de los cultivos iniciadores, donde hacen lo que nosotros estamos haciendo ahora, seleccionaban esos productos que mejor características tenían y de allí aislaban esos productos que mejor características tenían, los utilizaban para inocular otros productos que iban a hacer, ¿cierto? Y de esa manera nació la industria de los cultivos iniciadores. Los cultivos iniciadores son cepas seleccionadas que pueden ser cepas solas o mezclas de diferentes microorganismos que venden para desarrollar diferentes productos. Venden, digamos, cepas de levaduras o de mezclas de levaduras para elaborar vinos blancos, para elaborar vinos tintos, para cerveza. Venden cepas de levaduras de diferentes mezclas que le dan las características especiales a la cerveza, ¿cierto? También para los lácteos venden cepas de microorganismos, mezclas de bacterias acidolácticas para elaborar diferentes tipos de quesos, quesos de pasta hilada, quesos de pasta dura, quesos de pasta blanda. Y también en el yogur, mire que hay muchos tipos de bebidas fermentadas, el yogur, el kefir, el kumis, ¿cierto? Cada uno de ellos predomina un microorganismo diferente que le da esas características. Y hoy en día venden las cepas, los cultivos secos, liofilizados, para que se utilicen como inóculos iniciales para la elaboración de esos productos. Yo ahí complemento un poquito, profe, y es en relación a las levaduras, si es comercial, si, en fin. Depende mucho cómo se estandarice el proceso en un viñedo, ¿cierto? Depende como mucho de eso. En muchos viñedos prefieren ya obtener sus cepas, que llevan muchos años trabajando con ellas, y hacen repiques, pues las mantienen ahí estables, porque también cambiar la cepa, el microorganismo con el que se trabaja, también implica que de pronto las características organolépticas, es decir, de sabor, de color, de olor del alimento, puedan cambiar. Pero en muchos casos se combinan las cepas que vienen, o sea, las uvas también ya vienen, o los alimentos, como lo decía la profe, tienen unos microorganismos autóctonos, es decir, propios de ese alimento, entonces las uvas también traen unas levaduras autóctonas, entonces a veces se combinan estas, además porque suelen ser más resistentes, se suelen adaptar mejor a condiciones cambiantes en el ambiente, con las cepas que se trabajan en la industria, entonces se suelen combinar. Pero eso depende mucho cómo el proceso se haya estandarizado en ese caso, profe, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, los grandes viñedos, pues ellos mismos han seleccionado sus cepas y tienen cepas específicas que muchas veces no las tienen otras, y eso es lo que ha hecho muchas veces que se den denominaciones de origen para algunos vinos específicos, para algunos quesos específicos, para algunos tipos de cervezas también, ¿cierto?
Eso es lo que Por lleva a veces eso, a esas denominaciones de origen. sí, profe. Es también que algunos vinos artesanales, no sé si han escuchado que la gente descalza lo que hace es pisar la fruta, pues, o la uva, y así extraer el jugo, y es también una forma de proporcionar cepas nativas, es decir, de los pies a, al proceso de fermentación con las levaduras específicas. Es un proceso artesanal, pero es un proceso pues lindo, que tiene su antecedente por eso, porque finalmente eso se va reflejado en que en el olor, en el sabor y en esas características que tiene ese vino o en el cuerpo de ese vino, ¿sí? Entonces es también eso. Volviendo, retomando acá un poco lo del vinagre, profe, bueno, entonces hay una doble fermentación, es decir, y estas bacterias necesitan, aunque las fermentaciones es en ausencia de oxígeno, estas bacterias en este proceso metabólico necesitan oxígeno. A veces, ¿de cuánto tiempo se demora el vino después de abierto en convertirse en vinagre? No, o sea, eso depende de las condiciones ambientales, de la temperatura y si la cepa está, o sea, porque si no tenemos de este tipo de bacterias acetogénicas, entonces no va a estar, no se va a dar el proceso para que se dé, porque finalmente el vinagre es ácido acético, ¿cierto? Entonces, si no están presentes esas bacterias, no se va a producir ese ácido. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y, Luisa, bueno, hola, yo profe. hago una aclaración ahí en esa pregunta que nos hace Isabel. Lo ideal, o sea, cuando un vino se convierte en vinagre, realmente eso es un defecto, ¿cierto? Porque una empresa de vino donde dedica tiempo a cultivar unas uvas, a tener unos sustratos adecuados, con unos contenidos de azúcares adecuados, invierte un tiempo en la fermentación, no va a querer que ese vino, que tiene mayor precio en el mercado, se le convierta en un vinagre, ¿cierto? Eso ocurre cuando hay malas prácticas durante el proceso de elaboración. Obviamente, la producción de vinagre se hace a partir de vino, ¿cierto? De alcohol, perdón, pero generalmente se hace partiendo de bebidas edulcoradas, bebidas o sustratos adicionados de azúcar, ¿cierto? Para producir inicialmente alcohol y después el alcohol se fermenta como ácido acético, ¿cierto? Pero no es que el vino, a partir del vino hagan el vinagre, porque eso no sería un proceso rentable realmente, ¿cierto? Sino que el vino sí se puede convertir en vinagre, y cuando ustedes lo manipulan en su casa, que destapan a veces una botella de vino, si no tienen buenas prácticas, si lo dejan destapado todo el tiempo, él podría contaminarse con estos microorganismos acéticos y su botella de vino podría transformarse en vinagre, ¿cierto? De hecho, hay algunos vinos que pueden convertirse en vinagre cuando no son vinos de reserva, y usted los deja almacenados durante mucho tiempo, usted lo va a destapar y el vino está dañado, ¿cierto? Esos vinos pueden ser utilizados para cocinar, de hecho aportan características sensoriales muy buenas para adicionarles a las sopas o a los vegetales o a las pastas, podrían ser utilizados, ¿cierto? Súper, profe, y por eso es que aconsejan que pongamos la botella de vino inclinada, pues, o acostada, la almacenemos así, porque también es una forma de impedir con el líquido el intercambio gaseoso con el exterior. Entonces, eso es importante también, cómo se almacena el vino. ¿Listo? Eso que dijiste es muy importante porque las bacterias acéticas necesitan oxígeno. Entonces, el hecho de bloquear la tapa con el mismo líquido no permite que entre ese oxígeno a la botella para que ella pueda ser transformada en vinagre, ¿cierto? Entonces, ese dato es muy importante. El proceso de formación de vinagre se favorece cuando hay mucho oxígeno presente en ese sustrato que sería el vino, ¿cierto? Muy bien. ¿Será que pasamos al siguiente dato curioso? Vamos a hablar un poquito del chucrut. No sé si alguno, seguramente, cuando hablábamos con el equipo de trabajo, hablábamos que era el chucrut, que nunca habían comido chucrut. Yo creo que todos cuando hemos ido, creo que le va a hacer propaganda a un lugar
a Dogger, que es una que vemos como cebolla, pero realmente no es cebolla, es chucrut. Entonces, creo que todo lo hemos visto en algún momento, este repollo fermentado. Entonces, Listo. Entonces, el dato número 3, el chucrut es un alimento fermentado por los microorganismos. Este se puede hacer con cualquier variedad de repollo. Por su alto contenido de azúcares, las bacterias en ausencia de oxígeno consumen ese azúcar, mejorando la digestión del mismo. El chucrut se utiliza como acompañamiento de diversos platos, incluso en comidas rápidas. Además, es buena fuente de vitamina C y antioxidantes. profe, ahí creo que podríamos empezar hablando porque ¿de dónde salen las bacterias con las cuales hacemos el chucrut? O primero, ¿cómo hacemos chucrut, cierto? Que requiere un paso de cómo incorporar el repollo ralladito en una salmuera. Entonces, ¿por qué en una salmuera? O bueno, primero, ¿qué es una salmuera? ¿Por qué debemos poner las hojitas de repollo en una salmuera? ¿Qué nos permite eso? ¿Y de dónde salen las bacterias que fermentan ese repollo? Bueno, no, inicialmente la salmuera pues es una solución con un alto contenido de sal, más o menos entre un 18 a un 20% de sal. Se utiliza, digamos, específicamente en este producto debido a que el repollo tiene una alta cantidad de polímeros, ¿cierto? Que son fácilmente fermentables. Entonces, un microorganismo, cualquier microorganismo, muchos de los microorganismos pueden llegar allí más como hay una humedad tan alta, ¿cierto? Pueden degradar este producto. Entonces, el hecho de adicionarle un alto contenido de sal, lo que va a hacer es limitar el crecimiento de microorganismos que no nos interesan y favorecer la predominancia de los microorganismos que nos interesan se desarrollen en él. Entre los microorganismos que se han encontrado en la elaboración del chucrut está el Lactobacillus plantarum, que es un microorganismo que tiene la capacidad de fermentar muchos azúcares diferentes, no solamente la sacarosa, la lactosa, sino otros azúcares, como por ejemplo ya se me fue en este momento, otros tipos de disacáridos diferentes a la sacarosa, ¿cierto? Entonces, estos microorganismos pues, degradan esos azúcares a la vez que este proceso se debe hacer en anaerobiosis, o sea, la idea es que cuando se haga el producto se deben llenar los recipientes muy bien para que el oxígeno que quede sea muy poco y se favorezca el crecimiento de estos microorganismos también. Estos microorganismos lo que hacen es degradar el azúcar y producir, al degradar esos compuestos que están presentes en el repollo, que son unos polímeros que muchas veces nosotros no los degradamos porque no tenemos las enzimas disponibles. Entonces estos polímeros son los que pasan al intestino grueso y como las bacterias que hay allá sí son capaces de degradarlos porque producen enzimas que permiten hacerlo, es cuando se produce grandes cantidades de CO2, de hidrógeno, que nos causan a nosotros ese entamboramiento, ¿cierto? Esa sensación de llenura, la molestia estomacal que genera a veces el consumo de repollo. Entonces, estos microorganismos degradan esos azúcares que hay allí presentes, que no metabolizamos, volviéndolos unos compuestos más digeribles, ¿cierto? Entonces mejora la digestibilidad de estos productos cuando
se les hacen estos procesos de fermentación. Los países europeos son los que consumen mucho este tipo de productos. Digamos, la conservación de vegetales en esos productos se hace muchas veces, sobre todo, digamos, aquí en Colombia nosotros casi no consumimos vegetales fermentados. ¿Por qué? Porque nosotros producimos vegetales todo el año. Pero en esos países donde hay estaciones, hay épocas, o sea, y sobre todo países como Alemania, que están ya más hacia el norte, casi que son 6 meses a veces de invierno, entonces no tienen cosecha durante todo el año. Entonces, esta es una manera muy útil de poder conservar los vegetales durante más tiempo para que puedan disponer de este tipo de productos. Nosotros podemos encontrar no solo repollo fermentado, también se encuentran las aceitunas, por ejemplo, son productos que son fermentados. Podemos encontrar zanahoria, cebolla, diferentes tipos de vegetales que han sido fermentados. Y obviamente, pues mejora primero la vida útil de esos productos, ¿cierto? Obtenemos una disponibilidad del producto en época que no es de cosecha. Fuera de eso, tenemos un valor nutricional que los hace ser unos productos más digeribles, entonces tiene muchos beneficios la realización, la elaboración de este tipo de productos. Gracias, Olguita, por estar allí presente. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto. En el chucrut, las almueras, se lo decía la profe, pues esa solución como una gran cantidad de sal y nos permite dejar los azúcares, profe, que creo que es la rafinosa, la cantidad del azúcar predominante. Estaquiosa. Eso, en el repollo, y nos permite entonces dejarla disponible para que los microorganismos, como lo decía la profe, que sí son capaces de degradarla, pues puedan hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso, estos productos fermentados no generan molestias o tantas, no sé si en algunos comensales igual lo hagan, pero no tantas molestias como si lo genera el repollo crudo que podamos estar consumiendo. Algunos beneficios del chucrut. ¿Qué puede tener, profe, de beneficios el chucrut? Vitaminas A, C, también algunos beneficios como antioxidantes, aminoácidos, ¿cierto? Profe, ¿puede activar el micrófono? Disculpas. Sí, por lo general todos los alimentos fermentados tienen valores agregados porque, digamos, microorganismos como las levaduras, como las bacterias acidolácticas, tienden a producir vitaminas, por ejemplo, vitamina B, y eso aumenta el valor agregado del producto. Fuera de eso, lo que hablábamos ahora, azúcares que no son digeribles, los convierten en azúcares digeribles que pueden ser más aprovechables por nuestro organismo, ¿cierto? Además que producen sustancias que son antioxidantes, ¿cierto? También mejoran por eso es que se le atribuye a estos productos la prevención, digamos, la aparición de cáncer o la aparición de procesos que están muy relacionados con los radicales libres que mencionabas ahora, como procesos artríticos, como el envejecimiento, el mismo cáncer. Entonces, todos esos son los beneficios que pueden tener. Enzimas. Bueno, creo que la profe se le fue el internet, supongo, ¿cierto? Cosas que pasan en la... Ah, bueno, ya se volvió a conectar en la virtualidad. Acá, para completar también un poco la profe, las almueras, por ejemplo, han visto las salchichas que vienen enlatadas y vienen en una solución, en una salmuera. Es también un método de conservar, porque muy pocos microorganismos soportan concentraciones de sal tan altas. Entonces es una forma también de conservar los alimentos y por eso la profe lo mencionaba con que estos alimentos podían durar acá porque tenemos vegetales todo el año, pero en esos países estos alimentos pueden perdurar, estos vegetales,
mucho tiempo, por lo que ya decías, unos pocos microorganismos son capaces, están adaptados a esas concentraciones de sal tan altas y es una forma de conservar también. Profe, ¿ya estás con nosotros otra vez? Sí, aquí estoy. Listo. No, tranquila, profe, las cosas pasan. Entonces, creo que la invitación es a comer más chucrut y a darle paso a estos alimentos fermentados que ya hemos visto como parte de esos beneficios. Claro, Profe, ¿algo más por para hablar? ejemplo, nos estaba diciendo que estos alimentos mejor, que este tipo de fermentados, este tipo de formas de conservar los alimentos, mejoran la vida útil y la disponibilidad de un producto. ¿Eso por cuánto tiempo máximo podría ser? Que no vaya a ser que alguien diga, no, es que mientras más tiempo lo deje, más beneficioso va a ser. Depende del producto, ¿cierto? Por ejemplo, en los yogures, digamos, la vida útil de un yogur más o menos está establecido aproximadamente de un mes y medio, ¿cierto? Porque resulta que estos productos no son completamente estériles, ¿cierto? Y como los microorganismos están vivos, ellos continúan creciendo y continúan produciendo metabolitos que mandan al medio, como por ejemplo los ácidos orgánicos, ¿cierto? Y esos ácidos de la misma manera se van convirtiendo o van convirtiendo el alimento en un medio no adecuado para que ellos sigan creciendo, ¿cierto? Entonces empiezan a morirse esos microorganismos y entonces cuando ellos se mueren, pueden llegar otros microorganismos que estaban en un número muy reducido, pero como ya no tienen competencia, empiezan a crecer y empiezan de pronto a generar otros sabores diferentes o a generar compuestos que de pronto pueden ser tóxicos para nosotros. Entonces es muy difícil decir cuánto tiempo puede durar. Lo cierto es que sí, definitivamente los procesos de fermentación alargan la vida útil de los productos. Obviamente, si un producto es líquido, con toda seguridad que la vida útil de ese producto fermentado va a ser menor a un producto fermentado sólido, como son los vegetales, ¿cierto? Entonces, de eso también depende la vida útil. Por ejemplo, los vegetales fermentados tienen una vida útil mucho más larga que los yogures o que la misma kombucha también, ¿cierto? En cambio, los quesos, por ejemplo, que son sólidos, que tienen menos disponibilidad a agua, tienen vidas útiles muy largas. Mire que hay quesos que fermentan hasta por más de un año, ¿cierto? Y entre más tiempo tienen, muchas más son, o mucho mejores son esas características sensoriales en ellos, ¿cierto? Digamos, los quesos, digamos, los vegetales también pueden durar mucho tiempo. Y algunos vinos, lo que pasa es que el vino a veces ese contenido de alcohol frena a veces muchos otros microorganismos, casi la gran mayoría, son inhibidos por esas concentraciones de alcohol tan altas que se generan a veces en el vino. ¿Sí? Listo, profe. En el chat les voy a poner el link de un video que hicimos con los voluntarios de la Escuela de Microbiología, un video casero, para que puedan replicarlo en casa de cómo hacer chucrut. Si les interesa, si están interesados en hacer chucrut en casa, entonces en estos tiempos de pandemia donde podemos dedicarnos a las artes culinarias, entonces ahí les dejo un video del voluntariado de la escuela de Microverso para que aprendan a hacer chucrut. Listo. Es como de pronto acostumbrarnos un poco, cambiar la tendencia, profe, es eso, ¿cierto? El llamado, sobre todo para los colombianos que somos muy arraigados a la comida colombiana, en fin. Bueno, entonces tenemos nuestro cuarto dato.
Uno de los condimentos más antiguos del mundo, la salsa de soya, se produce por microorganismos. La semilla de soya se fermenta por un hongo conocido como Aspergillus oryzae, en una mezcla con agua y sal. Artesanalmente, este proceso puede durar hasta un año a temperatura ambiente, con el que se obtiene un sabor más intenso. Bueno, acá antes de darle paso a la profe, yo quisiera contar un poquito sobre la historia. Bueno, en el video tenemos un pequeño error, sobre todo nosotros como microbiólogos que somos tan cansones con el nombre de los microorganismos, es Aspergillus oryzae, termina en E, nos faltó una E ahí para nuestros asistentes. Bueno, acá sobre la salsa de soya es un alimento tradicional, viene de un pueblo que se llama Yuasa en Japón. Es un alimento igual que lo hemos visto con lo de las fermentaciones, el vino fue una serendipia, o sea, accidentalmente también se llegó a este alimento. Bueno, cuentan que fue un monje quien también, como una forma de conservar, ahorita vamos a ver de qué se hace, es de la semilla de la soya, pero también se le pone algo de trigo. Entonces, para conservar esto, durante la guerra, y bueno, dio lugar a la salsa de soya, se empieza con algo que se llama koji, y el koji es el aspergillus, es decir, el hongo. Lo que se hace es que se impregna arroz cocido con el hongo, y eso es lo que se conoce en esas comunidades como koji, o bueno, no sé, porque yo no sé japonés cómo se dirá en ese idioma, pero en español es así. Y ya luego el hongo que viene impregnado en ese arroz cocido es que se pone en contacto durante un largo tiempo con la semilla de la soya. Bueno, ahí estamos viendo como un cuadro, no sé, María, ¿qué pasó? Eso, ya. Bueno, entonces es este hongo que realmente es un moho. Nosotros tenemos diferentes hongos. Tenemos hongos, no el tradicional, el que conocemos como el champiñón, son setas, son hongos también, pero nosotros tenemos hongos desde las levaduras, que son microscópicas, que son con las que hacemos el vino, la cerveza, el pan, hasta hongos que son setas agaricales, que son los que conocemos como los champiñones, en fin. Es un hongo, un moho, como el que le sale también al pan, a la arepa cuando estamos en la casa, que la dejamos mucho tiempo en la nevera. Entonces, bueno, se pone en contacto la soya, el koji, que es donde viene el hongo, y se hace también una fermentación durante un largo tiempo. Entonces, la salsa de soya se puede producir de manera tradicional, pero también de manera lo que llamamos tradicional artesanal, pero de manera industrial. Por ejemplo, en Japón, hasta hace algún tiempo, producir salsa de soya artificial y comercializarla es un delito, porque tratan de dejar muy arraigado eso de la tradición, ese proceso que demora tanto tiempo, alrededor de unos 12 meses, un año, hasta 18 meses. Entonces, que las comunidades no dejen esa tradición a un lado. Para hablar un poco de productos, me voy a adelantar, profe, les voy a hacer la invitación de una vez, de productos fermentados tradicionales. Con esto vamos a cerrar nuestro ciclo de delicias microscópicas. El Micromúa del 2020 va a cerrar con un conversatorio con la profe Francia y también con el museo, que es esta estrategia de Micromúa, sobre alimentos fermentados colombianos y cómo rescatar aún esa tradición. Profe, podemos hablar un poco entonces de la salsa de soya. ¿Qué hay para decir ahí al respecto? Profe, el micrófono. Qué pena, mil disculpas. Bueno, no, de la salsa de soya yo pensaría pues que
sus beneficios también van muy asociados a la misma soya, ¿cierto? Ustedes saben que la soya ha sido muy estudiada porque contiene compuestos, muchos compuestos que son benéficos para nuestra salud. La salsa de soya se le ha atribuido que el consumo de esta puede disminuir el contenido de colesterol sanguíneo, ¿cierto? Por todos los compuestos funcionales que ella puede tener. También ustedes saben que se utilizan mucho para el manejo en la menopausia, ¿cierto? Para controlar los calores que nos dan a las mujeres. Entonces, definitivamente esa soya, y fuera de eso fermentada, pues también tiene beneficios, ¿cierto? El consumo de esta soya tiene beneficios para la salud definitivamente por todos esos compuestos que se producen. Durante la fermentación de esta soya también, lo que hablábamos ahora, se dan diferentes tipos de fermentación, sobre todo láctica y acética también se dan, y pues este producto tiene un periodo muy largo, como lo decía Luisa, más o menos de 1 año de fermentación, y a veces hacen diferentes trasiegos, ¿cierto? Como para poder estar moviendo esos productos para que se generen esos compuestos que dan esas características sensoriales a ellos, ¿sí? Muy bien, esto se hace, profe, ese tiempo, esa fermentación se hace en barriles de madera, o sea, la fermentación tradicional en Yuasa se hace en barriles de madera. Y bueno, yo pensé que iba a ser una pregunta que nos iban a hacer los asistentes, ¿por qué la fermentación también de los vinos se hace en barriles de madera? Por ejemplo, el más común, aunque es costoso, el de cedro. Entonces, ¿por qué en ese tipo de madera no es que se continúe el proceso de fermentación ahí? Porque ya se pueden dar características que no son deseables, sino que, por ejemplo, en el caso de los vinos, es porque el alcohol empieza, la madera tiene algunos compuestos también polifenólicos y el alcohol empieza también a extraer esos compuestos y es lo que les llamamos como el cuerpo, le da el cuerpo al vino. Entonces, por eso esos vinos de reserva llevan tantos años en estos contenedores y eso también hace que su valor comercial sea aún mayor. Entonces, para el caso también de la salsa de soya, tenerla en esos barriles de madera le da una característica especial de astringencia, de ese sabor entre un poco dulce y un poco como ácido a la salsa de soya. Tradicionalmente, entonces, después del año, de los 18 meses, se saca, perdón, y lo que se hace es retirar como la biomasa o la pasta, extraer el líquido de esa pasta que se va formando y se calienta en vasijas de hierro durante mediodía y se le va quitando como la espuma a esa salsa de soya para comercializar. Ese es como el proceso tradicional. Entonces, el contenedor, o sea, por ejemplo, en alimentos, y la profe me puede corregir todo, el proceso o la cadena productiva de un alimento tiene influencia en cómo cómo va a llegar al consumidor final, ¿cierto? Y cómo le va a saber y cómo lo va a visualizar ese consumidor final. Definitivamente lo que hablas, o sea, yo me imagino que al inicio las fermentaciones las empezaron a hacer en barriles, ¿cierto? Porque definitivamente los compuestos que se generan, los ácidos, el alcohol, son muy corrosivos, ¿cierto? Contra los recipientes metálicos. Aunque hoy en día se están generando una cantidad de materiales que son un poco más más resistentes y muchas empresas ya trabajan como con otro tipo de fabricaciones, pero la maduración del producto sí generalmente la hacen es en barricas, ¿sí? Bien, tanto Luisa como la profe han hecho énfasis en lo que han mencionado de la temperatura en la que se produce la salsa de soya. Entonces Luisa nos contaba que a nivel industrial se pasaba por cierto nivel de calor, pero aquí entonces estamos viendo que al menos este proceso puede durar hasta 1 año a temperatura ambiente. Y por lo que han mencionado, sabemos también que hay algunas otras
fermentaciones, otros procesos de este tipo que pasan por calor. ¿Por qué pasa esto? Porque es necesario que en algunos casos se cambie la temperatura para que se produzca la fermentación. Pero yo no diría calor, o sea, realmente es subir un poco la temperatura, ¿cierto? Porque cuando hablamos de calor, eso puede relacionarse con temperaturas altas y en ese caso lo que estaríamos es destruyendo todos esos inóculos naturales que están presentes, ¿cierto? A muchos alimentos se les hace tratamientos térmicos, pero antes de ser inoculados con esos microorganismos que producen las fermentaciones. Pero cuando son fermentaciones naturales, pues se busca elevar un poco la temperatura, digamos, no hacerlos a temperaturas frías, porque definitivamente la mayoría de esos microorganismos necesitan, para que sean más efectivos todos esos procesos, para que funcionen de manera mejor las enzimas que ellos producen también, ¿cierto? Y de esa manera favorecer el crecimiento de los microorganismos que nos interesan. Entonces, definitivamente, por ejemplo, cuando las regiones son muy frías, muchas personas se idean la forma de calentar o de que los productos o los recipientes donde se hace esto no pierdan mucho calor con el ambiente. Digamos, esa es una de las ventajas que tiene la madera, que la transferencia de calor no se hace tan rápidamente, ¿cierto? Entonces, muy probablemente por eso se han utilizado también este tipo de material para hacer esos procesos de fermentación. Pero definitivamente la temperatura, yo no diría el calor, sino la temperatura es un factor crítico para que se dé un buen proceso de fermentación. Gracias, profe. ¿Les parece si continuamos con el siguiente dato? Sí, María, está bien. Listo. Bueno, tenemos el dato 5. La kombucha o té kombucha es una bebida fermentada que adquiere un sabor ácido. Se obtiene por la acción conjunta de bacterias y hongos. Estos se agrupan formando una especie de velo gelatinoso que se ubica en la superficie del líquido para respirar. Estudios han demostrado su efecto antibiótico, es decir, que combate algunas bacterias. Ya nos había mencionado esto. Le digo también a los asistentes que para sopesar un poco que no se ve bien el video, de todas formas estos videos se van a publicar en el canal de UDA Cultura y en el canal de la Escuela también de Microbiología, Facebook e Instagram, para que los puedan ya observar con detenimiento y ya en mejor calidad, porque somos conscientes pues, que no se ve muy bien en este momento. Entonces, para que los puedan allí observar mejor. Bueno, sobre la kombucha, es también una bebida fermentada oriental. Se hace a partir de té, ¿cierto, profe? De té negro. Profe, activa el micrófono. Se fabrica a partir de té negro o verde también, o mezclas de estos también lo hacen. Bueno, y que vemos lo que decimos ahí en el dato curioso, un velo gelatinoso. ¿Qué es ese velo gelatinoso que en este té kombucha se ubica en la parte superficial, como en el espejo ahí del líquido? Bueno, ese velo gelatinoso corresponde a un consorcio, o sea, muchos microorganismos, ¿cierto?, que están involucrados allí, entre ellos bacterias, levaduras, algunos mohos también, como lo explicaban ahí. Entonces se establecen múltiples simbiosis. Una simbiosis es cuando este microorganismo degrada esto, produce otro compuesto que a otro microorganismo le sirve, ¿cierto?
Entonces, como que están dependiendo los unos de los otros, de lo que haga uno para que los otros puedan consumir. Entonces, generalmente se forma una capa sobre el producto y a su vez esa capa genera una atmósfera anaeróbica que favorece todos esos procesos fermentativos que se dan allí, ¿sí? Esa cantidad de microorganismos generalmente provienen del ambiente o donde se elaboran este tipo de productos, ¿cierto? Obviamente, si los ambientes no tienen buenas prácticas, digamos, higiénicas, entonces, por lo general, los procesos o los sabores que terminan en esos productos no son como muy agradables, digámoslo así, ¿sí? Muy bien, profe. Y esa gelatina también es porque ellos, en pro de mantenerse uniditos, empiezan a formar una especie de polisacáridos y eso hace que veamos como esa masita, ¿cierto? Por eso la gente cuando dice, ve, te voy a regalar un poquito del hongo, lo que le llaman también, cortan un pedacito de ese velo gelatinoso y ahí va el inóculo, es decir, ahí van las bacterias y las levaduras. Entonces esto es una asociación entre bacterias y levaduras, bacterias entonces que son capaces de hacer una parte del proceso y las levaduras la otra parte del proceso. Como dato curioso, té de kombucha, que también es una bebida oriental, ya lo había dicho, se creía que era un regalo de los dioses y por eso tradicionalmente en el oriente del mundo no se debe pagar por esto. Entonces la gente lo que hace es, lo que les dije ahorita, regalar un poco de ese velo gelatinoso para empezar su proceso fermentativo en casa, ¿cierto? Entonces no se debe pagar por eso, por lo mismo, porque es un regalo de los dioses y se debe regalar. En este caso, claro, como están en comunidad, lo hablábamos en el primer micromúa sobre microorganismos en la digestión, los microorganismos también compiten entre ellos, o sea, no es una comunidad feliz, todos nos amamos, no. En ecología o en general, todos, ellos también compiten, ellos también forman asociaciones, como este es el caso. Entonces, parte de eso que llamamos que puede ser útil como antibiótico, está basado en eso, porque ellos empiezan a producir compuestos también para eliminar algunos microorganismos o esa competencia por alimentos, y también porque va adquiriendo una acidez ese producto. O sea, no sé quién ha tomado kombucha, sabe que tiene un pH ligeramente ácido, ¿cierto, profe? Profe, el micrófono. Que sí, Luisa, al igual que lo hemos dicho, se producen ácidos orgánicos, además de otros compuestos como polifenoles, que también los aportan el té que se le adiciona, ¿cierto? Tú hablaste ahorita de esos polifenoles que son compuestos antioxidantes, son los mismos polifenoles que están en el vino también, ¿cierto? A los que se le atribuyen esos efectos benéficos para mejorar la presión arterial, los problemas, digamos, cardíacos, y también tienen efectos en el sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces, se debe pues a la presencia también de esa materia prima que se utiliza, que es el té. O sea, no es solo el microorganismo, sino la combinación de ambos, del sustrato que se utiliza con esos microorganismos que están allí degradando esos compuestos, ¿cierto? Obviamente estos productos, como hablábamos ahora, también tienen un alto contenido de vitaminas que lo hacen ser pues más valioso, digámoslo así, y tienen ese aporte nutricional además de los beneficios saludables que pueda tener. Muy bien, se ha visto que la kombucha tiene un compuesto que se llama medusomicetina con propiedad antibiótica. Entonces, puede ser, aunque leyendo un poco de la kombucha, todavía las investigaciones sobre sus propiedades son incipientes, hay estudios contradictorios, entonces hay que tener especial cuidado
con su uso prolongado o ya en exceso. Como les dije desde el primer micromúa, no hay mejor frase de la mamá que todo en exceso es malo, ¿cierto? Y bueno, y sobre el té de kombucha, también, no sé quién lo ha visto, en un recipiente es burbujeante por esa producción de CO2, como ya lo habíamos hablado antes. Bueno, ya creo que acá finalizamos el micromúa del día de hoy. Espero que hayan aprendido como un poco sobre estos alimentos microbianos, sobre la fermentación. A la profe, muchas gracias, porque pues ella es ampliamente conocedora del tema y pues nos ilustró mucho en este micromúa y nos aportó muchísimo. Bueno, no, Luisa, muchísimas gracias por la invitación, la participación en este programa. Me parece muy bonito pues que podamos conectarnos con la gente y espero pues haberles resuelto algunas de las inquietudes que tenían y también pues me gustaría invitarlos para que participen en el siguiente micromúa, ya que vamos a hablar de alimentos tradicionales y alimentos que de pronto algunos de ustedes estarían interesados en elaborar en su casa para rescatar, digamos, esas tradiciones culinarias que tenemos aquí en Colombia. Sería muy bueno que pudieran participar. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los participantes, a Julián, a Isabel, por ayudarnos en la presentación. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. Tuvimos alrededor de 100 participantes que se conectaron con nosotros. Creo que una muy buena participación, muy activos. Realmente la gente estuvo muy atenta al desarrollo de la charla y muchísimas gracias a ustedes tres por compartirnos sus conocimientos y a todos los espectadores por estar aquí durante todo este tiempo. Les recordamos que la grabación de este encuentro la vamos a editar y en el momento en el cual ya esté disponible se las enviaremos a sus correos electrónicos y también va a estar publicada en el canal que tenemos en YouTube. Entonces, cuando esté lista, nosotros se las hacemos llegar. No es necesario que nos escriban porque la inscripción que las personas hicieron ya nos dejaron sus datos de contactos para poder remitirles la grabación del evento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias, feliz día. Hasta luego.